Bueno, muy buenas noches para todas y todos, especialmente para todas porque veo que hay más mujeres que hombres. Muchas gracias por haber asistido a la última sesión, la 14ª de este proyecto de la Fundación Cultural Entre Líneas, que se llama Pensar desde Colombia. Y nos alegra cerrar este proyecto con un libro de alguien muy cercano a la Fundación y muy cercano al Café Librería Umbral. Específicamente este libro se titula Un daño contra una persona es una afrenta contra toda la humanidad y tiene distintos relatos de víctimas del conflicto armado, y es interesante que también añade de la violencia endémica de Colombia. Este libro se consigue de manera virtual, es publicado por la Universidad Santo Tomás y además también se consigue en físico en la tienda de la Santo Tomás, y esperamos que también muy pronto lo podamos conseguir aquí. Entonces me alegra mucho saludar a David Sáenz, él es el autor de este libro, y lo que vamos a hacer con él hoy es conversar sobre esta obra, darles a ustedes una idea de qué se trata, generar interés en ustedes por leerla. Es una lectura muy amena que vale mucho la pena y que realmente se hace de manera sencilla, accesible. Entonces es un texto que vale mucho la pena y recomendamos. Entonces, bueno, David, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Yo quisiera empezar con una pregunta que es muy obvia, pero es muy necesaria, porque este es un libro muy singular. No se trata de un libro de teoría, sino un libro de relato, un libro que recoge testimonios. Entonces yo le preguntaría, ¿por qué usted selecciona este tipo de género para hablar sobre el asunto que aborda? ¿Y cómo fue el proceso de realización de este libro? ¿Usted cómo escoge a las víctimas? ¿Cuál es la cercanía que usted tiene con ellas? ¿Y por qué en particular usted recoge los relatos específicamente de estas personas? Bueno, pues antes de empezar a hablar sobre el libro, quisiera agradecerles a todos ustedes por la compañía, por la invitación, agradecerles a la Fundación Entre Líneas y también al Café Umbral, porque siempre me han abierto las puertas del lugar. Siento que ha sido como una segunda casa para mí y un refugio, ¿sí? Un refugio en un lugar en donde yo llegué hace casi 3 años y me sentía muy perdido. Entonces siento que este lugar me ha permitido conocer no solamente nuevos textos literarios, sino que también me ha permitido conocer personas maravillosas que me han abierto las puertas de este lugar tan bonito. Y bueno, para responder a la pregunta de Pablo, quisiera decir que la palabra puede nombrar todo lo que va desapareciendo. Entonces, si la palabra puede nombrar todo lo que va desapareciendo, tendríamos que referirnos específicamente a la memoria de algunas víctimas del conflicto. En Colombia hay 9 millones de víctimas. Decía Francisco de Rú que si hiciéramos un minuto de silencio por cada una de esas víctimas, tendríamos que estar 17 años en silencio. Resulta que de esas 9 millones de víctimas resulta muy difícil y muy complejo pensar escucharlas a todas. Y como resulta tan complejo escucharlas a todas, uno siente que tiene que hacer esa labor con las que pueda conocer, de escucharlas y de tratar de escribir pues sobre ellas, porque esos relatos, esas historias van desapareciendo, y esas memorias, y no solamente esas memorias, sino esas fuentes que son vivas, esas fuentes primarias, van quedando en el olvido, van a desaparecer si no hay tal vez un trabajo que permita recogerlas. Yo antes de vivir en Tunja vivía en la ciudad de Villavicencio, en la Orinoquía colombiana, que como todos sabemos es un lugar que ha sido epicentro del conflicto armado durante muchísimos años. Yo llegué allá, tal vez como muchos colombianos, llegamos a muchos otros lugares en donde ha habido conflicto de una manera incauta. Llegué allá sin pensar que iba a un territorio en disputa, a un territorio en conflicto. Y cuando yo llegué allá, pues yo llegué pues, a un trabajo, ¿sí? Llegué a un trabajo en la Universidad Santo Tomás, y resulta que yo denigraba muchísimo de muchas cosas de la ciudad. La ciudad me parecía muy desordenada, muy compleja, la dinámica muy conflictiva, y resulta que me encontré con un libro de Alfredo Molano que se llama Siguiendo el Corte, y
siguiendo el corte, es sobre la colonización de la Orinoquía colombiana en los años 30, en los años 40, en los años 50. Y resulta que leyendo ese libro me di cuenta que las razones de la violencia en cierta medida correspondían pues a sucesos históricos que estaban anclados propiamente en las dinámicas del siglo XX, tales como la violencia con V mayúscula, tales como la guerra bipartidista, tales como la creación y la fundación de la primera guerrilla en Colombia, que no es las FARC como mucha gente cree, sino fue la guerrilla de los Llanos Orientales, en cabeza de Guadalupe Salcedo, de Dumar Alcure y todos ellos. Pues resulta que eso me hizo darme cuenta que yo estaba en un lugar que tenía muchas cosas por narrarse y que la nueva colonización, una colonización neoliberal del lugar, iba a hacer que todas esas memorias se borraran. Entonces empecé a hacer trabajo de reportería, que es el trabajo que hacen los periodistas. ¿Y cuál es el trabajo de reportería? Observar y empezar a preguntar, y empezar a tomar notas, y empezar a buscar literatura que hablara sobre esa situación. A mí particularmente siempre me ha llamado mucho la atención la literatura testimonial, porque creo que en la literatura testimonial se le da vida a muchas personas que históricamente no se les ha escuchado. No que no tengan voces, porque sí tienen voces y de hecho hablan muy bello y dicen cosas muy profundas, sino que no se les ha escuchado. Entonces, pues empecé a indagar y a preguntar, y hay un momento en que uno dice, bueno, ya he leído, sí, ya he leído, pero también quisiera yo contribuir con algo. Y en ese libro hay relatos de viajes. Por ejemplo, en el segundo relato, yo estaba en San José del Guaviare, buscando de cierta manera las huellas que había encontrado en los libros de Alfredo Molano, y allá conocí a un muchacho que se llama Julián, y yo empecé a conversar con él y me di cuenta que él, así como muchos otros y otras, tienen historias muy particulares y que era necesario escucharlas. Recuerdo que nos quedamos casi toda la noche hablando en el parque de San José del Guaviare y haciendo un trabajo pues, de reportería, haciéndole preguntas a esta persona, anotando datos y pues obviamente preguntándole si lo podía entrevistar, si podía escribir sobre eso. Y muchos de esos relatos pues surgen así. O por ejemplo hay otro relato que surge en un momento en que hay un evento en Villavicencio, y es que muestran un documental que se llama Ciro y yo, que es sobre el desplazamiento forzado. Y yo veía una mujer que lloraba en una esquina, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y yo al final me le acerqué, porque me di cuenta que ahí había una historia, que no era solamente el llanto de alguien que se conmueve ante el dolor de los demás, sino también el llanto de alguien que tiene una historia y que tal vez quisiera narrar esa historia. Entonces, pues ese libro surge de esa curiosidad, de esa escucha atenta al relato del otro, de saber que vivimos en un país en donde muchas veces hemos obviado la violencia, en donde hemos olvidado lo que significa que muy cerca de nosotros hayan desplazado personas, que hayan descuartizado gente y las hayan tirado a un río, como el caso de la masacre de Mapilipán en el año 1997, que llega un centenar de paramilitares a este pueblo del bloque Centauros y arremete contra la población civil y mata a 49 civiles y después bota sus cuerpos al río Guaviare, muy cerca de aquí de donde nosotros estamos. Entonces, no sé si he respondido la pregunta, pero surge como de ese deseo de no dejar morir esas voces, porque esas voces, así como las voces nuestras, no se escapan de la muerte, y si esas voces no se busca la manera de registrarlas, así sea muy difícil, porque nunca se va a poder en un texto, ni en una película, ni en una fotografía, lograr plasmar todo el dolor que sienten los demás, especialmente los que han sido víctimas, pero intentarlo creo que ya es una apuesta por no ser indiferente. Gramsci dice que la indiferencia es el peso muerto de la historia, y tal vez ese peso muerto de la historia ha estado aquí en Colombia acompañándonos durante tanto tiempo y sigue estando. Muchas gracias, David. Me parece pertinente, hemos pensado leer uno de los relatos y creo que este es el momento para que a partir
de esto podamos conversar, teniendo ustedes ya una idea más precisa de este texto. Entonces, le cedo la palabra a David para que sea él quien haga la lectura de este texto. Estos títulos tienen algo, y es que son títulos muy periodísticos en alguna cosa, en algunos momentos, y a veces lo dicen todo. Hay quienes dicen que deberían tener títulos un poquito más, no sé, o tal vez menos sugestivos. Les voy a leer una historia que se llama A mi hermano lo engañaron, lo mataron y lo hicieron pasar por guerrillero. Atenta, escucho el dolor como prueba de la vida pasada. No existen otras pruebas, desconfío de las demás pruebas. Son demasiados los casos en que las palabras nos alejaron de la verdad. Reflexiono sobre el sufrimiento, que es el grado superior de información, el que está en conexión directa con el misterio de la vida. La literatura en su totalidad habla de eso. Se ha escrito más sobre el sufrimiento que sobre el amor, y las historias que yo escucho también. Este es un epígrafe de la autora bielorrusa Svetlana Alexievich. Eso fue un miércoles del 2007. Estábamos a punto de viajar a Puerto Lleras, Meta. Mi hermano Simón llegó en ese momento y le dijo a mi mamá: Dios te bendiga. Qué extrañas palabras para antes de la tragedia. Ese jueves mi hermano se reuniría con unas personas que, según él, le habían ofrecido un trabajo muy importante. Supuestamente le pagarían el día a 90,000 pesos. Él soñó inmediatamente con 2.700.000. En otras palabras, le ofrecieron esta vida y la otra. Mi hermano se alegró muchísimo porque le encanta la plata y además la necesitaba. El viernes en la noche, casi a las 11:30, mi mamá sintió un vacío en el pecho y se puso a llorar. Se levantó de la cama y dijo: «¡Me lo mataron!». Yo no entendía de qué hablaba. Tenía 7 años. Le pregunté: «Mamá, ¿cómo así? ¿A quién mataron?». Cuando escuchó mis palabras seguramente se asustó de sus pensamientos. Entonces se acostó de nuevo y me dijo que no pasaba nada. Al día siguiente me contaron que Simón había desaparecido. Ante la preocupación nos dirigimos a la estación de policía para poner la denuncia. Nos dijeron lo cotidiano, que teníamos que esperar 72 horas porque tal vez mi hermano solamente estaría de parranda. Ojalá que esa hubiese sido la suerte. El lunes regresamos a la estación de policía. Ya el tiempo había pasado y no sabíamos nada de mi hermano. Hubo algo extraño en ese momento. No querían recibir la denuncia. Solamente ahora comprendemos que eso ya estaba cuadrado, puesto que en la muerte de mi hermano había militares y policías implicados. Ellos querían tener todo en secreto. Mientras estábamos tratando de hacer esa diligencia, Esteban, mi otro hermano, recibió una llamada anónima en la que le dijeron: «No busquen más. Si quieren el cadáver, vayan a Tocorosal Casanare y lo desentierran. Pero no busquen más. A su hermano lo matamos. Él nos debía unas cositas». Mi hermano Esteban trató de disimular porque mi mamá estaba cerca. Mi mamá estaba muy angustiada. Mi hermano simplemente pasó saliva. Por su expresión me di cuenta de que él había recibido una pésima noticia. Lo mostró en su rostro. Nos fuimos para la casa. Cuando llegamos, mi hermano le dijo a mi madre: «Madrecita, yo le tengo que contar una cosa muy fuerte para la familia. Nos mataron a Simón». Apenas dijo eso, parece que se hizo consciente de la dura realidad que no había captado. Se fue para su cuarto y empezó a romper y a patear todo. Mi pobre mamá entró en un choque muy fuerte. No sabía qué hacer. Se quedó callada, con el silencio de la muerte. Pasaron unos minutos y de un momento a otro se empezó a desvanecer como si fuera una mata a la que le quitaran su raíz desde dentro. Llegó una ambulancia y se llevó a mi mamá. Yo me quedé en casa. Después llegó mi papá. En ese entonces, y para ironía de la vida, él era activo en la policía. Vivía en Castilla, una zona dominada por la guerrilla.
No podía venirse tan fácilmente porque se podría convertir en una presa de sus adversarios. Finalmente, mi papá logró salir de allá en avioneta y llegar a Villavicencio. Tal vez 5 meses después comenzaron las investigaciones y todo se tornó turbio. En Porfía, el barrio en el que nosotros vivíamos, se rotaron una serie de panfletos con la foto mía y con la de mi mamá. Ofrecían 2 millones de pesos por información de nuestros pasos. Querían intimidarnos para que renunciáramos al deseo de conocer la verdad y de pedir justicia. Un día iba para el centro de Porfía y un amigo me dijo: «Mire, Chino, este es usted». Yo me asusté. No podía creer que una foto mía estuviera en una hoja que parecía de periódico. Me espanté tanto que me pareció ver que todas las personas llevaban el panfleto en la mano. A mi corta edad, 7 u 8 años, entendí que en este país le ponen precio a la vida de las personas, en este caso a la mía y a la de mi madre. Le llevé el papel a mi mamá y le dije sin miramiento alguno: «Nos quieren matar». Mi mamá entró en una angustia desmedida. No sabía qué hacer. Decidimos hablar con la fiscal que estaba llevando el caso de mi hermano, y nos colocaron un policía a las 24 horas del día. Yo tenía que ir al colegio con un agente y regresar a casa con uno de ellos. Todo era miedo, zozobra e incertidumbre. Como ya teníamos idea de que era el ejército el responsable de la muerte de mi hermano, teníamos miedo hasta de los policías. Por tanto, se logró hacer un trámite para que un policía amigo de mi papá fuese quien nos cuidara. Solamente creíamos que un amigo era quien podría protegernos. Solamente la amistad puede cuidar. La investigación concluyó que quienes mataron a mi hermano fueron 7 integrantes del ejército. Ahí empezaron las tenebrosas audiencias. Yo me imagino el infierno como una audiencia. Ahí vi a los culpables de la muerte de mi hermano. Yo entraba a las audiencias. Se mostraron fotos, videos y conversaciones. Había toda una red para reclutar a personas con ciertas condiciones, necesitados de trabajo y que resultaran ser fáciles de seducir. En otras palabras, crearon la gran mentira. Les ofrecieron tantas cosas que prácticamente les era imposible decir que no. Había muchos artificios para la seducción de por medio, y si la persona estaba necesitada o le gustaba la plata, no iba a ser capaz de entender que lo estaban engañando. Caemos ante la muestra más insignificante de riqueza y de poder. Así le pasó a Simón y a muchos otros. Esta organización logró engañar a más o menos 20 personas. Sospecho que en algún instante pensaron en qué iban a trabajar. ¿Será que en ese momento alguno imaginaría que cada minuto significaba estar más cerca de la muerte? Me imagino que cuando mi hermano se dio cuenta de la mentira trató de escapar, porque en el carro había rastros de su sangre y de su cabello. También apareció un colmillo de él. Eso quiere decir que lo torturaron. A veces tengo pesadillas en las que mi hermano está atado en medio de un grupo grande de personas. Todos están inmóviles, excepto él, quien con todas sus fuerzas lucha por escapar y no lo consigue. Me despierto llorando y con el deseo de que mi hermano estuviera, tal como cuando estaba vivo, y no era indiferente ante mi llanto. A mi hermano lo entraron a un batallón y lo tuvieron más de 4 horas. Yo no sé cómo lo entraron allá, y ahora todos dicen que nadie se dio cuenta. Mi hermano tenía su teléfono y logró que se disparara una llamada a su mejor amigo. De esa llamada quedaron unos audios en donde mi hermano le ruega que lo dejen ir. Incluso mi hermano les decía: «Yo les sirvo a ustedes más vivo que muerto. Yo hago lo que sea. Si hay que matar, yo mato. Pero no me maten. Tengo hijos, tengo a mi mamita, tengo un hermanito. No me maten». En los audios se logra entender que la voz de mi hermano estaba cortada y que le rogaba que no lo mataran. Ellos le insultaban y le decían: «Cállese la jeta». Incluso se atrevían a decirle cómo lo iban a matar. Un día, en una de esas audiencias, mostraron el video en que los militares asesinaban a cada uno de esos muchachos. Se escuchaba el estrepitoso pa, 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 pa. Les daban las órdenes de correr y los mataban por la espalda. Repito, sin mirarlos a los ojos. Sin mirarlos a los ojos. La única manera de lograr matar a otro es deshumanizándolo, es decir, sin mirarlo a los ojos. En el video se muestra que a mi hermano le dispararon todos, no solo uno. Él era altísimo, además era un hombre de gimnasio.
Por tanto, era fuerte y acuerpado. Creo que sabían que con él tendrían que ser más contundentes. Él había sido el único que se había intentado escapar. Ellos, al parecer, dejaron la cámara encima de una piedra. Se alcanzaba a ver el suelo. Mi hermano alcanzó a girar y verlos. Ojalá que sus ojos se hayan encontrado con los de los militares y que cuando ellos lo vieran descender hubieran caído en cuenta de que mataron a un ser humano. Lo macabro de la situación era que se veía cómo los verdugos se reían, festejaban la muerte. Ni siquiera entiendo para qué lo grabaron. Lo cierto es que lo hicieron y en los videos se podía ver que en sus rostros no había culpa, en sus rostros había gozo. Parecía que estuvieran en una fiesta. En el video los rostros son inconfundibles. Hay incluso uno que se graba como si se fuera a tomar una selfie. En ese entonces yo era fiel televidente de la serie Pandilla, Guerra y Paz, tanto así que tenía una mentalidad muy dañada. El primer día que vi a los militares que mataron a mi hermano, me les acerqué y les hice saber que reconocía que en ese momento era un peladito, pero que cuando tuviera el poder iba a matar a los 7. Sánchez, el asesino de mi hermano, era uno de ellos y les dijo: miren al hermanito de Simón, alias la Barbie. Este hombre dijo esto riéndose. Yo solo me quedé mirándolos y se me salieron las lágrimas. El abogado de ellos se me acercó y me dijo: no les ponga cuidado. Todavía me pregunto, ¿cómo no prestar cuidado a su burla, a su humillación? Tan pronto recuperé el aliento, me fui para donde mi hermano Esteban, que también estaba ahí. Él era policía activo en ese momento. Él estaba uniformado con la dotación. Le conté lo que me dijo Sánchez. Mi hermano se dirigió impulsivamente a este hombre, le apuntó con su arma y le dijo: gran hijueputa, lo voy a matar. ¿Cómo le dice esto a mi hermanito? Cargó el arma y los de la guardia y los demás policías que estaban en el Palacio de Justicia le apuntaron a mi hermano. Enseguida pensé: ahora me van a matar a mi otro hermano. Me arrodillé y le rogué a todos que se tranquilizaran. Le gritaba a mi hermano que se calmara. Cuando mi hermano me vio a los ojos, guardó el arma y me abrazó. Mi papá también llegó y calmó a mi hermano. A mi hermano le quitaron su pistola de dotación y le prohibieron ingresar con armas a la audiencia. Cuando pasó todo ese drama tan instantáneo y definitivo, algo se apoderó de mí y el ruego a mi hermano para que se calmara, empecé a decirle: mátelos, mátelos, ¿le va a quedar grande? Consígame un arma y yo los mato. Cuando me calmé, pedí 2 tintos. A mí no me gusta el tinto. Di la vuelta alrededor del Palacio de Justicia. Quería llegarles por la espalda a los asesinos y echarles el líquido caliente en la cara. Justo cuando les iba a tirar el tinto por detrás, un guardia del IMPEC me zarandeó y me hizo regar los tintos. Me sentí tonto, indefenso y humillado. Después de muchas audiencias llegó la condena de los militares. Nos dijeron que nos iban a pagar a mi hermano. El proceso lleva 11 años y nada que lo hacen. Han pasado años y todavía la condena eterna de ese tiempo me persigue. Hace poco me iban a llevar para el ejército. Cuando eso pasó me alegré mucho. Pensé que esa sería mi oportunidad para desquitarme e incluso lo dije en voz alta. Me monté en el camión sin ninguna objeción, tanto así que los otros soldados se sorprendieron y me dijeron: flaco, ¿usted por qué nos odia tanto? Nosotros no le hemos hecho nada. Yo les dije: tranquilos, yo quiero ir, quiero prestar servicio militar. Me enviaron a hablar con la psicóloga. Le mostré cara de satisfacción y alegría. Mientras que ella me hacía preguntas, procuraba reírme. No quería que notara el rencor que yo tenía por dentro. Hubo un momento en que no sabía qué más decirle a la psicóloga. Entonces hubo un silencio incómodo y ella habló: usted no puede prestar servicio. Así usted me demuestre que no siente rabia y trate de ocultar lo que pasó. Yo sé quién es usted. Usted es una víctima y no puede estar acá. Yo le respondí: ya olvidé eso, ya no me afecta. Ella replicó: ¿qué pasaría si yo le dijera que Sánchez está acá? Yo quedé muy choqueado cuando escuché esas palabras. Inmediatamente mi cara cambió. Pasé de la risa a la rabia, de la aparente tranquilidad a la angustia, de la contención al desenfreno. Mi rostro se volvió serio y el deseo de venganza se apoderó de mí con la sola invocación del nombre de mi enemigo. Eso fue hace como 2 años. Todavía siento el mismo odio. Quiero vengar la muerte de mi hermano. Solamente necesito plata para lograrlo.
Sé que parezco un psicópata, incluso sé dónde vive la mamá de cada uno de ellos. Un día fui a visitar a un amigo que vive en Bogotá, un amigo que sí se fue a prestar servicio militar. Mi papá me acompañó. Mi padre sabía que yo tenía curiosidad de saber en dónde estaba Sánchez. De él era del único de quien quería saber. El resto ya no me interesa. Sánchez fue la persona que me humilló y es a quien más le tengo rabia. Él fue quien habló de la muerte de los otros, incluida la de mi hermano, sin ningún rasgo de temor ni de respeto por la vida. Él era el que más soñaba con la plata y con las condecoraciones que le darían por supuestamente dar de baja a guerrilleros, cuando solamente mataba a gente inocente. ¿Qué honor podría encontrar? ¿Cómo se sentiría al llevar consigo una medalla impregnada de odio y de sangre? ¿Cómo se sentiría gastándose el dinero que le dieron? ¿Qué pensaría mientras le compraba un regalo a su hija? ¿Será que esa plata y esas medallas no le quemaban la conciencia? Al parecer a ese desgraciado nada lo hacía sentir, pues si hubiese tenido un rasgo de arrepentimiento, no se hubiese burlado de mí. Por esto odio a Sánchez y por eso me vengaré de él. Él está en Bogotá, sale con un dispositivo electrónico en la pierna, se encuentra a cenar con la mujer y con los hijos, visita a la mamá, anda por la calle como si no hubiese hecho nada. Yo lo busqué en Facebook y le envié la solicitud de amistad, pero no me la quiso aceptar. Él sabe que si me la acepta podré ver todas sus fotos, saber más de él y escudriñar en su asquerosa vida. El dolor que siento me consume vivo, siento que me consumo en un dolor infinito. Quisiera poder hablar de esto con más tranquilidad. A veces intentaba hablar con mi mamá, pero preferí no hacerlo de nuevo. El dolor de ella es más fuerte que el mío. Mi dolor solamente le pone más peso a su tortuosa carga. De igual manera, ella sufre con mi odio. Ella tiene miedo de que yo haga una locura y que también me pierda. A ella le duele mi imposibilidad de perdonar. Siento que desde el día que sentí la ausencia de mi hermano no puedo perdonar a nadie. Ahora si alguien me ofende le guardo un rencor enorme. Esa persona se convierte en mi enemiga. La única manera en la que creo que podría estar en paz es con la muerte de las personas que me hacen daño. A veces me da miedo pensar que me convertí en un ser humano lleno de maldad y sin un poco de piedad por los otros. A veces me da miedo pensar que puedo llegar a ser tan monstruoso como los asesinos de mi hermano. A veces ni siquiera pienso. A veces solo quisiera desaparecer para que estos sentimientos se vayan y me permitan dormir una noche en paz. Una noche en la que no me despierte y recuerde la ausencia, el dolor, la sangre de mi hermano, las súplicas y la humillación. ¿Por qué no puedo perdonar? ¿Cómo perdonar el asesinato de mi hermano? Mi hermano era quien más me amaba. A todas las novias que llevaba a la casa siempre me las presentaba. A él le gustaba que mi presencia estuviese cerca de la suya. Le gustaba que me sentara en sus piernas. Él era como un papá. Y recordar esto me llena de lágrimas, de dolor, de angustia, de miedo, de impotencia. Hay días en los que camino sin rumbo, deambulo de lado a lado, sin ningún destino. Hay días que camino muy rápido, huyendo de algo. Otros días voy muy despacio. Siento que mi alma va más adelante y que yo no tengo fuerza para alcanzarla. Cuando ya no sé qué hacer, me siento en un andén, me acuesto en el piso y me pregunto, ¿qué quisiera Simón de mí? Enseguida caigo en la cuenta de que le fallé. Caí en lo que él más me advirtió que no cayera. Él me dijo, nunca lo quiero ver en malos pasos, nunca lo quiero ver en cosas malas. En los días que me lo mataron consumí droga, tenía mucha rabia, no sabía qué había pasado y en ese momento aparecen amistades muy oscuras. Ellas se aprovecharon de que yo estaba en una situación muy delicada y caí. Desde ese día consumo, es lo único que me hace huir de mí y olvidar. Por esta razón no me gusta que inciten a los demás al vicio, porque cuando yo estaba débil se aprovecharon de mí. La droga me permite olvidar que quiero matar, que persigo la venganza con desenfreno. Consumir me da un alivio corto y me aleja de la ira de saber que lo engañaron y que se burlaron de sus ilusiones. Él se imaginó que con el sueldo le compraría algo a mi mamá, algo a su hermanito. En cambio, lo secuestraron, lo torturaron y lo mataron. Drogarme me distensiona los músculos contraídos por la humillación del día en que me enfrenté a mi enemigo y se rió en mi cara. El desgraciado ni siquiera fue capaz de pedirme perdón. Han pasado 12 años y no he olvidado eso. Ya he ido al psicólogo. ¿Será que nunca voy a olvidar esto? Si no lo hago, no sé qué voy a hacer. Cuando pienso en mi mamita, creo que lo mejor es esperar a que ella muera para vengarme. Así ella no sufrirá.
Yo sé que mi familia le pide a Dios que yo sea una buena persona. Quieren que deje ese peso atrás y lo intento, pero siento que el dolor es tan fuerte como el océano. Ahora, a pesar del llanto, de estas lágrimas, de la voz que se me quiebra y del cuerpo que me pesa, puedo hablar. Por lo menos puedo saludar a un soldado que no tiene que ver con la muerte de mi hermano y actuar con normalidad. Antes solamente quería abalanzarme sobre él y matarlo. Por otra parte, me pasan unas cosas rarísimas. Una vez en Bogotá me gustó una chica, me encantaba, pero tengo tan mala suerte que la chica resultó ser familiar de uno de los 7. ¿Por qué esa gente sigue apareciendo? Cuando a uno le gusta a alguien no quiere que le pase nada, pero cuando ella me dijo los apellidos para mí fue una puñalada en el pecho. Le sentí odio y amor al mismo tiempo, hasta pensé en hacerle daño. Busqué y encontré que era sobrina de uno de ellos. Yo le dejé de hablar porque me estaba gustando y porque le conté toda la verdad. Hay gente que no resiste la verdad. Parece que la desgracia es mi sombra. Anduve en el Bronx en mi adolescencia. Tengo un hermanito menor, quien a los 12 años se nos fue de la casa. Se convirtió en un indigente. Él terminó viviendo en el Bronx y por eso yo también fui a parar allá. Conocí gente muy malvada, pero esa fue la gente que me ayudó a encontrar a mi hermanito. Cuando lo encontré, me quedé más de un mes viviendo con él, sufriendo con él. Me siento orgulloso de haber sacado a mi hermanito de allá. Logré convencerlo de regresar a Villavicencio. Estuvo con nosotros como 2 meses y medio, pero se cansó y se volvió a escapar. Lo encontré de nuevo y le rogué que se quedara en la ciudad, en una olla en la que yo pudiera visitarlo. Estando con mi hermanito aprendí muchas cosas, cómo piensan los delincuentes de la calle, cómo se organizan las bandas de microtráfico. Todo es triste y tan difícil de narrar. A veces intento desahogarme con mis compañeros de clase sobre aquello que me hace sufrir, pero cuando les hablo, ellos solo piensan que quien ha vivido en una olla es un bandido, es una rata, es un no humano, y eso me llena de más rabia y rencor. Hay momentos en los que no quisiera salir adelante sin hundirme en la droga y no saber nada, olvidarlo todo. Mientras que narro esto me pregunto, ¿por qué me quiero desahogar? Estoy muy dolido, este ahogo que tengo en el pecho me está matando. Sé que a mi hermanito menor, el que fui a rescatar al Bronx, también lo mataron. Estoy seguro de que lo mataron hace poquito. Mi mamá cumplió hace años una semana y mi hermanito tenía que ir a la casa hace una semana a desearle el feliz cumpleaños a mi mamá, pero mi hermanito no fue. Eso quiere decir que lo mataron. Él nunca había fallado un cumpleaños de mi mamá. Ya me metí a todas las ollas de Villavicencio, a todas, y no lo encontré. No me dieron razón, me dijeron que hace rato que no lo veían. Él en este momento tiene 17 años. Antes se la pasaba en la olla del 01. Yo le decía, por ello voy a ir a llevarle comida el sábado al Parque del Hacha. Él siempre llegaba y pasábamos unas 3 o 4 horas juntos, porque aunque él siempre se iba, ya llevo varios fines de semana yendo al Parque del Hacha y él no llega. Fui a Cristo Rey para ver si estaba por ahí y no está. Voy al 01, a orillas del Guatiquía, al Santa Fe y no está por ningún lado. Por eso sé que me lo mataron, porque él siempre aparecía. Le conté a don Saúl, el líder comunitario de orillas del Guatiquía. Él me dice que no busque más, que no me vaya a meter en problemas, que ponga el denuncio y que deje que la justicia haga su tarea. Pero díganme, ¿cómo confiar en la justicia? Además, mi hermanito es un indigente y para los indigentes no hay ley. Yo quiero enterarme quién fue la persona que mató a mi hermano y en este momento me siento capacitado para enfrentarme a quien sea por él. Tengo miedo de que mi mamá se nos muera de pena moral. Ella no come, cada día se ve más arrugada, más viejita. Es como si para ella un año fuese una década. Es como si para ella la vida fuera una eterna audiencia. Ese es el primer relato de esta persona que creo que como todos lo sintieron, pues es un relato muy, muy desgarrador y creo que le hace honor al título del libro, que es un daño contra una persona, es una afrenta contra toda la humanidad. A veces nos quedamos en las cifras y creemos que solamente a partir de las cifras y de las estadísticas podemos comprender lo que sucedió en el conflicto, pero realmente
así hubiese habido solamente una víctima del conflicto, esta víctima, esta de la que acabamos de escuchar, también hubiese sido un daño contra todos, contra toda la humanidad. Esto destruyó la vida de su familia, de todo su núcleo. No solamente es una persona que perdió a su hermanito, que se lo hicieron pasar por guerrillero, sino es alguien a quien la vida se le destruyó, algo que tal vez nunca se va a superar, algo con lo que él va a vivir siempre, él y su familia, mientras que pues estén. Muchas gracias, David. Justamente quiero seguirle preguntando sobre ese asunto. Y es usted cómo pensaría o cómo conceptualizaría o cómo elaboraría un pensamiento más general sobre lo que es una víctima. O sea, otra manera de comprender este libro sería como una indagación alrededor de qué es una víctima. Y uno no lo nota, pero uno tiene unas ideas preconcebidas de qué es una víctima. Por ejemplo, uno tiene una imagen condescendiente y dulcificada, como si la víctima fuera solo alguien que ha sufrido un daño y se caracterizaría solamente por ser sufriente, como por tener esa pasividad de haber sido el que ha recibido un daño. Y yo creo que aquí en este relato, pero en los demás sucede lo mismo, uno tiene otra idea de qué es una víctima. Entonces, por ejemplo, o no sé, voy a hablar por mí. Yo tenía la idea de que cuando a uno le hablan de víctimas, de alguna manera le quieren contar un relato de superación. Entonces uno quisiera escuchar un relato a partir del cual la víctima ha elaborado su dolor, pero un relato donde la víctima no lo ha elaborado y donde la víctima está, digamos, atravesada por lo que podríamos considerar sentimientos, comillas, negativos, es algo que choca. En fin, pero todo esto para hacerle esta pregunta. Según estos relatos y según la elaboración que usted hizo, ¿qué es una víctima? ¿Cuáles son los problemas, los desafíos, las contradicciones emocionales con las cuales tiene que cargar una víctima? Y finalmente, ¿cuál es la carga que una víctima habrá de llevar para el resto de su vida? Creo que en primer lugar la víctima es inocente. ¿Y en qué sentido la víctima es inocente? No es inocente porque sea perfecta o porque sea un santo o una santa, sino es inocente porque quedó en medio de un conflicto que ella o él no decidió. ¿Sí? Entonces, en este caso, o en el caso colombiano, podríamos pensar que el 100% de las víctimas, más del 90% son civiles. Es decir, son víctimas inocentes en el sentido de que ellos no hacían parte, ellos no fueron los que decidieron hacer la guerra, sino que quedaron enfrentados a unas dinámicas que no tenían nada que ver. Para el caso de este relato que nosotros acabamos de leer, yo creo que hay una cuestión, y es que, como todos sabemos, los falsos positivos, pero una cuestión sistemática. No fue algo que hicieron unos militares aislados, sino que fue una cuestión sistemática. Entonces, por ejemplo, Simón es una víctima, su familia es una víctima en cuanto a que es inocente, ¿sí? Se vieron enfrentados a unas prácticas que ellos no eligieron, a unas dinámicas de los que ellos no hacían parte y que de cierta manera no tenían que enfrentar. Yo creo que las víctimas se ven enfrentadas a llevar siempre bajo sus espaldas ese dolor, ¿sí? Y se ven enfrentadas en muchos casos a la no reparación, se ven enfrentadas a no saber la verdad. Hay víctimas que no quieren que haya cárcel o que haya una venganza de ojo por ojo, diente por diente para sus adversarios. Hay víctimas que lo que desean es que les digan la verdad. Por eso el trabajo tan importante de la Comisión de la Verdad. Hay víctimas que lo que quieren es que les pidan perdón. Yo siento que, por ejemplo, Nicolás, el personaje de este relato, él deseaba que le pidieran perdón. Y él deseaba que le dijeran lo siento, que le dijeran la verdad. Imagínense, creo que fue en el año 2019, en Villavicencio hubo un encuentro de victimarios y de víctimas que organizaba la Comisión de la Verdad y El Espectador 2020.
y yo hice un artículo para este periódico sobre ese encuentro. Y, y algo que me llamó muchísimo la atención es que ahí estaba Manuel Piraván. Manuel Piraván era uno de los jefes del bloque Centauros. El bloque Centauros fue el que cometió la masacre de Mapiripán. Estaba ahí en una mesa donde había unos líderes comunitarios, del otro lado había unas víctimas, había alguien que estuvo en la guerrilla, y resulta que una persona pidió la palabra y dijo que no podía creer que estuviera respirando el mismo aire que su victimario. Y había una señora que fue la que más me impactó. Esta señora tenía un cartel, y en ese cartel tenía fotos, tenía como fotos, pedazos de periódico con partes del cuerpo, y le dice a Manuel Piraván, alias el pirata, le dice que lo que ella desea es que le diga dónde está el cuerpo de su hija, porque al parecer la mataron, la desmembraron, y ella quería saber dónde estaba ese cuerpo. El señor le dice que le pide perdón, y ella le dice que lo perdona, pero que ella quiere saber dónde está el cuerpo de su hija. Entonces eso me hacía pensar que las víctimas desean justicia, pero no la justicia del tipo ojo por ojo, diente por diente. No de usted descuartizó a mi hija, entonces yo le voy a descuartizar a su hija también, sino una justicia en términos de conocer una verdad, ¿sí? Por ejemplo, esa verdad, dónde está el cuerpo de su hija, una verdad de qué fue lo que pasó, por qué lo hicieron, y otra cosa, y es que uno de los grandes retos es que cada verdad es particular, cada víctima busca una verdad particular. Por eso a veces la estadística, por maravillosa que sea, no logra particularizar una situación, porque a veces lo generaliza tanto que queda ahí como en la maraña. Entonces una víctima es quien busca esa verdad particular, y yo creo que también es alguien que nunca olvida, pero que en muchas ocasiones es gente, en muchos casos, son personas que logran perdonar, que no logran perdonar porque amen al adversario, sino porque quieren que otros no vuelvan a vivir eso, porque creen que eso es muy doloroso. No porque digan, es que el adversario es tan bueno, entonces lo voy a perdonar, no, sino porque dicen tal vez el perdón es la única manera de acabar con el ciclo. Guillermo Hoyos Vázquez decía, cuando hablaba del perdón, que yo creo que está muy relacionado con la víctima, porque la víctima es también la que está pensando todo el tiempo qué hago, si perdono o no perdono. Guillermo Hoyos Vázquez proponía 3 preguntas para hablar del perdón. Una era, ¿qué perdona uno? ¿A quién perdona y para qué perdona? Y yo creo que la víctima siempre está caminando con esas 3 preguntas, a todo lado. ¿Qué perdona? En el caso de esta historia, ¿sí? ¿Qué perdona? ¿A quién perdona y para qué perdona? Las víctimas son en este país de todo tipo, y en muchas conversaciones que tuve pues, con personas que fueron víctimas del conflicto armado colombiano, me di cuenta que son seres humanos con todas las complejidades humanas que tenemos los seres humanos. En el año 2017, cuando vino el Papa Francisco a Colombia, pues él fue a Villavicencio a encontrarse con las víctimas, o sea, la razón de ser era encontrarse con las víctimas. Y yo fui como reportero colado, ¿sí? Me metí de reportero allá y pasé todo el día con unas personas que venían de Soacha y habían sido víctimas del conflicto armado, y había un señor que fue militar y él había perdido un dedo. Y entonces fue todo el día estar con ellos, escuchándolos y darse cuenta que es algo que no se supera. Hay algo, y es que a veces se cree la víctima o quien sufre tiene que superar el dolor, y supérelo. Si muévase de ahí, no. A veces lo que se puede hacer es reconfigurar esa situación, aprender a vivir con ella, pero es algo que nunca se supera. La víctima nunca va a superar ese dolor. Yo hace poco me encontré con la persona que escribió este relato, que me narró este relato, y sigue pensando ya no en la venganza,
pero le duele todavía, todavía extraña a su hermano, todavía piensa en, todavía sueña con él. De hecho me dijo que hacía varios meses que no soñaba con el hermano y que cuando dejaba de soñar con él le aterraba dejar de soñar con su hermano. Muchas gracias, David. En todos los relatos, una de las características que uno encuentra es que las heridas están muy vivas. Yo sentí efectivamente eso, no solo que superar esta situación esta condición de víctima o el hecho que causó la condición de víctima era difícil, sino que había una suerte en general como de empantanamiento en esa situación. Y entonces me preguntaba yo si no hay en ello también, porque claro, se dice, por ejemplo, el perdón ayuda a sanar, o la verdad ayuda a sanar, pero yo también me preguntaba si no hay algo en los daños que sufre una víctima que es del orden de lo incomprensible y de lo irreparable. O sea, no habrá manera de que esto encuentre una salida. Y me preguntaba si, por ejemplo, el odio no es una expresión de la inexplicabilidad de la condición de víctima. Entonces quisiera hacerle esa pregunta en particular por el odio, que aparece en algunos momentos de los relatos como algo muy presente. Y si la elaboración del relato en esa medida también no sería una elaboración del odio. ¿Cómo concebiría usted el relato? Si el relato es solamente la expresión externa de una vivencia o si el relato es producir también una idea que el mismo que emite el relato no necesariamente tenía cuando empezó a producir. Hay mucho dolor, yo creo que sí hay mucho dolor y digamos que uno tiene el poder de escoger, ¿no? Cuando uno está escribiendo, esto es fruto de muchas entrevistas y de anotar muchos datos, de mucha observación, pero uno escoge y entonces uno dice no quiero hacer el relato de un santo, no es una geografía, sino de una persona que ha sufrido mucho y evidentemente hay esos rasgos de odio. Por ejemplo, cuando él dice que al hermano se le saltó, bueno, que llama a un amigo y que dice no me maten, yo mato. ¿Sí? Uno podría como periodista quitar esa parte y decir no quiero que se muestre eso, pero realmente pues sí hay un odio. Sin embargo, yo al hacer este libro tenía una pretensión, pero digamos que tal vez es la pretensión que uno tiene, pero puede que no se logre esa pretensión, que sea una pretensión inocente, porque tal vez como diría Ricardo Piglia, a veces el lugar político en el que uno habita es la utopía y uno quisiera otra cosa. Pero yo escribí esto pensando en que yo no quería que se generara más odio. Decía, ¿qué diferencia puede haber entre esto con lo que muestra RCN y Caracol al mediodía? ¿Qué diferencia puede haber? Yo no quisiera que esto generara odio, sino que esto generara reflexión. Y yo siento que estas palabras de estas personas que narran acá sus historias nos hacen reflexionar y ponernos en lugares en los que nosotros nunca hemos estado, y tal vez esa es la riqueza también de la escritura, de la literatura testimonial en este caso, y es que nos ayuda de cierta manera a ponernos en la piel del otro, aunque nunca el relato va a ser suficiente para poder demostrar el dolor, el horror, y tampoco nunca podremos estar en la piel del otro. Entonces, una pretensión era que no hubiese odio. Lo que yo noté, particularmente escuchando, es que las personas sí sentían cierto alivio al narrar. Por ejemplo, este personaje de esa primera historia, cuando terminó el relato, cuando ya se terminó la escritura, fue curioso porque pues, el relato es muy triste, pero él sintió alegría, porque sabía que eso ya no se iba a morir con él. Y como para contarles un poquito cuál fue el método de la escritura, que creo que también tiene que ver tal vez con eso, es que yo hacía entrevistas semiestructuradas y tomaba nota y empezaba a escribir. Entonces cuando ya sentía que tenía un escrito, y también después de haber hecho una ruta, porque digamos que la persona no habla así como está ahí totalmente, buscaba a la persona y le decía que lo leyera.
Y a veces me decía, ya no quiero que diga eso, no lo diga. Y pues uno por respeto tenía que quitarlo. O a veces decía, no, usted no me entendió, eso no fue lo que yo quise decir, no es así. ¿Y cuando terminó el relato? Cuando la persona decía, ese es mi relato, así me siento. Pero yo noté que al narrar, pese a que hubiese mucho odio, había como cierta tranquilidad, como cierta justicia, por lo menos en que alguien les había creído la historia, porque hay muchas personas que no les creen, sí, que no les creen, y yo creo que parte de también reconocer a la víctima es creerle su relato. En la introducción del libro yo traté como de cuidarme en eso y decir que este trabajo no era fruto de una investigación ni policíaca ni judicial, sino era la verdad de los movimientos del alma, de la vida interior, de lo que estaba dentro de la persona, tal como esa persona lo vivió y lo sintió. Y yo creo que muchas de estas personas que narraron estos textos sí se sintieron, así sea en un mínimo grado, un poco más tranquilas al saber que eso ya no se va a morir con ellos. Que por ejemplo hoy aquí en Tunja lo estamos hablando, lo estamos pensando, que hay personas que lo han leído. Creo que tal vez ahí hay una apuesta tal vez por el no odio. Hay otro asunto que me parece muy relevante de todos los textos y es que habla de gente joven. ¿Usted cómo pensaría la juventud de este país a partir de esos relatos de las víctimas? Sí, es gente muy joven. Creo que la persona que más años tiene en estos relatos tenía en ese entonces 27 años. ¿Sí? Todas las personas muy jóvenes y ya con unas vidas tan complicadas, tan quebradas por el conflicto. Y lo que hablábamos hace un momento, es algo que siempre va a estar con ellos. O sea, si mueren a los 80 años, a los 90 años, van a tener que vivir 60 o 70 años con ese dolor, o incluso toda la vida con ese dolor. Pues digamos que tal vez hacer como una generalización sobre la juventud pues sea muy difícil. Lo que sí noté es que viviendo en la Orinoquía colombiana era muy común que cuando se hablaba del conflicto armado, por ejemplo en las clases o en escenarios donde había gente muy joven, había gente que manifestaba que había sido desplazada, que había sido víctima. Me pareció muy importante que estas personas hayan decidido contar, que hayan permitido que se escribiera sobre eso, porque uno de los retos más grandes, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad, era que muchas personas tenían miedo de hablar. Cuando se inauguró la Casa de la Comisión de la Verdad de la Orinoquía colombiana, cuando Alfredo Molano era el comisionado de esa región, yo fui a escucharlo y Alfredo Molano decía que de las cosas más difíciles era que mucha gente se había acostumbrado a vivir en ese silencio, que mucha gente era víctima pero que no quería narrar que era víctima ni contarlo porque tenía mucho miedo. Entonces yo tal vez veo, no sé, como cierto optimismo, ¿no? Cierto optimismo de decir, pues narremos esto, pensemos esto, porque tal vez esto pueda cambiar y puede que haya otras personas que puedan vivir de una manera diferente. Hay un relato ahí de una persona que creció en un campamento guerrillero, en el campamento guerrillero que pertenecía a Romaña, y curiosamente él creció amando la guerrilla. ¿Sí? Porque creció en un campamento de Romaña, conocía a Romaña, sus amigos eran los guerrilleros, pasaba tiempo con una amiga que era guerrillera, que era costeña, y este personaje no estaba de acuerdo con el proceso de paz. Entonces, pues a uno se le hace muy raro que no esté de acuerdo con el proceso de paz alguien que era bombardeado. Y él decía que no estaba de acuerdo con el proceso de paz por otras razones muy distintas a las que mucha gente tal vez del centro del país o de lugares donde no ha habido conflicto no aduciría esas razones. Él decía que porque la guerrilla eran los guardabosques. Decías que cuando estaba la guerrilla aquí no se podía talar tanta selva.
al irse la guerrilla se va a talar selva desmedidamente. Cuando estaba la guerrilla no se podía pescar con dinamita. Ahora ya se puede pescar con dinamita. Cuando estaba la guerrilla, bueno, y empezaba a hacer una cantidad de narraciones, incluso una donde él decía, los que negociaron el proceso de paz fueron las cabecillas. Y entonces, ¿qué va a pasar con los otros? ¿Los van a empezar a matar? Y una persona de 20 años haciéndose esas preguntas y diciendo cosas de cierta manera como muy ancladas en la realidad, porque eso ha pasado. Cuando, por ejemplo, uno va no sé, en una avioneta por la Orinoquía colombiana, se ven huecos de selva que han talado por fines mercantiles, por ejemplo, para sembrar monocultivos. Entonces, y también se ve que ya se pesca desmedidamente, pero no sé, y también se ve que han matado muchísimos guerrilleros. Entonces, pues es complejo. Yo creo que la gente que vive la guerra y la gente joven que vive la guerra queda con unas preguntas muy marcadas, unas preguntas muy fuertes. Quisiera decir algo, y es que todas estas personas son muy silenciosas, increíblemente silenciosas. En la introducción yo hablo de algunas de ellas, hablo de la persona del primer relato, y él era un estudiante que yo tenía en la clase, él estaba en la clase, y este estudiante era muy callado, siempre llegaba con una gorra gris, con un pantalón de sudadera gris, con una chaqueta como un cortavientos gris y unos tenis blancos que parecían grises. Se bajaba muchísimo la parte delantera de la gorra para que no le vieran el rostro, y era muy callado. Pero el día que hablé con él y se quitó la gorra, entendí por qué siempre tenía su gorra así, por qué parecía un hombre gris. Era un hombre increíblemente callado, y las otras personas también, gente muy silenciosa, pero que tenía un conocimiento muy profundo de la vida. El otro personaje de quien les hablo, que creció en este campamento guerrillero, también era increíblemente callado. Yo creo que él pasó años de su vida allá en ese campamento, en esa finca, calladísimo, donde no decía absolutamente nada, porque de hecho el español de él era un español distinto, era como alguien que hasta ahora estuviera estrenando las palabras. Muchas gracias, David. Última pregunta de mi parte, si ustedes quieren hacer preguntas o comentarios, son bienvenidos. Hay una reflexión al principio del libro sobre el conocimiento, que es llamativo que el libro empiece de esa manera, ¿no? Quien hace el prólogo se pregunta por la diferencia que existe entre las ciencias exactas, duras, etcétera, y los saberes humanos. Y entonces a mí me generaba este texto, y después leer los capítulos posteriores, la pregunta por qué tipo de conocimiento cree usted o pensó usted producir a este respecto, y a quién está destinado. De hecho, hay un artículo muy interesante de un muchacho que considera que la vida y el aprendizaje está más en el campo y en la finca, el pensamiento específicamente, está más en el campo y en la finca que en la universidad. Entonces yo me preguntaba a usted también cómo se posiciona en este asunto, qué tipo de conocimiento es el que aquí está contenido, y también en qué ámbito se ubica, ¿no? Se ubica en el ámbito del periodismo, se ubica en el ámbito de la literatura. Usted acaba de llamar a este trabajo literatura testimonial. Entonces me gustaría saber también cómo sitúa la obra en estas preguntas. Hay mucha subjetividad en este trabajo. Sin embargo, por subjetividad no se entiende como algo inventado o como algo ficcional, sino se comprende como también una verdad y un conocimiento muy personal. Creo que podría ser un aporte a decir que esto sí existió. Una vez yo le escuché a Jesús Abad Colorado algo que me llamó mucho la atención, y es que él decía que a veces los periódicos, por amarillistas que sean, dejan testimonio, y que a veces esa es la labor de un periodista, dejar un testimonio para que en 100 años, por ejemplo, si eso se rastrea, no lo puedan negar.
en una época en que se niega el pasado y en que se fabrica el pasado. Por ejemplo, no sé, si en 100 años dijeran o en 50 así que los falsos positivos no existieron, que haya testimonio, para poder decir que sí existieron. Jesús Abad Colorado decía que, por ejemplo, si en el periódico Extra mencionan algo terrible y de una manera incluso escabrosa, dice, eso en 20 años puede decir es que sí existió. A tal persona, cuando iba saliendo de su casa, de verdad la mataron. Así el Extra lo haya dicho de una manera horrible, sensacionalista, pero está el testimonio. Entonces es importante ir reconstruyendo eso, construyendo eso, tal vez para otras generaciones, para que nunca se olvide, para que quede la verdad, de tal vez una verdad particular. Y a veces yo también creo que hay algo con el conocimiento, y es que a veces nosotros creemos que entre más enredado y más complejo parezca, es más verdadero. Pero nosotros y en el mundo nos han dicho grandes mentiras en un lenguaje que parece muy bien elaborado, muy científico, muy bien hecho. Y pues, ¿por qué no apostarle a narrar algo a partir de un lenguaje sencillo? Este libro fue escrito para, pues, para que cualquier persona lo pueda leer, para que un erudito lo pueda leer, pero también para que una persona que no es lectora lo pueda leer. No es un libro con pretensiones de un público en específico, sino yo creo que el público es el público de los seres humanos, que tal vez nos duele el dolor y que nos hacemos esa pregunta que se hizo Susan Sontag, y es ¿qué podemos hacer ante el dolor de los demás? ¿Qué hacemos ante ese dolor? Yo creo que el libro también tiene una finalidad, y es ir más allá de la cifra. Somos a veces muy esclavos de la cifra, y yo creo que el relato permite escuchar una voz, y escuchar una voz particular. Esto tal vez solamente lo podrán decir los lectores, pero al escribir este texto, una de mis pretensiones, que no sé si se logre, es que el lector no sienta que está leyendo, sino que el lector sienta que está escuchando, que está escuchando a alguien ahí que le está contando algo.